segunda media hora del programa y hoy día he decidido guardar absoluto silencio y entregar mi programa a una fantástica producción de National Geographic, este canal de televisión que trae y muestra documentales de los eventos más importantes de nuestro planeta. Y él ha tenido la gentileza de permitirnos tener este material que es fantástico y que nos muestra cuál fue todo el camino que siguió este virus machupo, por qué se llama así, cómo encontraron el ratón, cómo se estaba inoculando, cómo se enfermaron estos profesionales y tuvieron que volver a su país, se recuperaron ellos. En fin, lo que viene a continuación nos muestra un poquito más de esta importante historia de un virus totalmente boliviano. Empezaba a oír esos comentarios. En mi opinión, le preocupaba que hubiera pánico si veían que todo el equipo se enfermaba, así que se quedó. Ron Mackenzie llega a Panamá. Cuando el avión aterriza está gravemente enfermo de fiebre hemorrágica. Mamá y yo estábamos en el aeropuerto cuando aterrizó y en ese momento no se sabía cómo se transmitía la enfermedad. Cuando a papá lo sacaron en una camilla, nos saludó a mamá y a mí con la mano, indicándonos no acercarnos. En San Joaquín, el estado de Johnson empeora. 3 días después de Mackenzie, él también se va del pueblo. La partida de Johnson incentiva la desesperanza. Había una enorme sensación de temor. La gente no salía de noche. Después de las 7 no se veía a nadie en las calles. Era aterrador. Era muy tenebroso. Había mucho dolor y mucho luto. Mucho luto. En Panamá, tanto Johnson como Mackenzie luchan por su vida. Continúan soportando la fiebre de la enfermedad. A medida que progresa aparecen los síntomas hemorrágicos. Perforaciones microscópicas sangran por todo su cuerpo. Sus capilares, diminutos vasos sanguíneos de solo una célula de ancho, se descomponen, dejando filtrar sangre preciosa. Su sistema inmunológico tendrá que combatir la enfermedad, de lo contrario morirán. Y se debilitan a medida que la enfermedad progresa. Cuando mi papá estaba enfermo, sabíamos que el 30% de las personas moría. Es lo que llamamos tratamiento sintomático, brindarles mayor comodidad. Tenían fiebre alta, hemorragia. Aunque estábamos preocupados, siempre creímos que se salvaría. En una de las últimas etapas hay un delirio, parecen perder la razón, pero no había nada que pudiéramos hacer. En San Joaquín, Merle Coons y Raúl Candia dirigen a la población en la recolección de especímenes animales. No han encontrado aún la enfermedad en ninguna de sus muestras. Una enfermedad que mata a 1 de cada 3 de sus víctimas y para la cual todavía no hay cura. Johnson y Mackenzie tienen suerte. Empiezan a recuperar la conciencia. Hay un día y medio que no recuerdo muy bien. Estaba en estado semicomatoso. Cuando desperté ya no tenía fiebre. Estaba acostado, sudando y me sentía mucho mejor. La espalda ya no me dolía. La piel no me ardía. Fue sorprendente pasar por algo así y salir al otro lado. ¿Cuándo te levantaste? Hace un par de días. Mackenzie se levantó primero. Creo que tiene alguna relación con la cuadra 15, el último lugar en donde recolectamos muestras. Empezamos a comparar notas y dijimos, sí, la cuadra 15, en donde recolectamos esos ácaros y otras muestras. Allí iríamos. ¿Recuerdas la cuadra 15? Pudimos regresar al mundo real y pensar en esas cosas.
Creímos que nos había picado un ácaro, diminutos algunos cuando los estábamos recolectando, arrancándolos de los animales y de las telas que arrastrábamos por los matorrales. Sus sospechas en relación con la cuadra 15 deben concretar su búsqueda cuando se vuelvan a reunir con Merle Coons en San Joaquín. Entretanto, la búsqueda del reservorio animal continúa. La población sigue proporcionando muestras a Merle Coons y hoy se hizo un descubrimiento. Tengo uno. Fruto Becerra, de 12 años, trae un nuevo espécimen animal, un ratón de la especie Calomys calosus. Gracias. Es uno de los animales más comunes en la población, pero de este ratón, Coons extrae una muestra del virus machupo. Es la primera vez que encuentran el virus en un animal. Esta especie de ratón es el reservorio de la enfermedad. Están un paso más cerca de descifrar cómo se propaga el virus. Esto nos indicaba que Calomys calosus era probablemente la especie reservorio, el portador importante de la enfermedad. Pero quedaba el problema de cómo pasaba del ratón al ser humano. El equipo sospecha que un insecto transmite la enfermedad del ratón al hombre. Esto se conoce como el vector y es la última pieza faltante del rompecabezas. Finalmente llegamos a ese punto. Y todos los grandes expertos dijeron, tienen que encontrar el vector, tiene que estar ahí. Recolectamos miles y los reunimos en grupos de 80 a 100 y los inoculamos en animales, creyendo que con seguridad serían los portadores, los vectores que llevaban el virus del ratón al ser humano. Cuando parecía que cercarían la enfermedad, se ven obligados a cuestionar sus hallazgos. Johnson regresa recuperado a los Estados Unidos, pero su esposa Patricia Webb presenta síntomas de la enfermedad. Se bajó del avión en Washington y dijo, me duele la espalda, tengo retorcijones y creo que tengo fiebre. La llevé al hospital y uno de los médicos me buscó y me dijo, si tu esposa estuviera enferma como está ella, pero estuviera en San Joaquín, Bolivia, ¿qué dirías que tiene? Yo le dije, tendría la enfermedad boliviana. Él respondió, quizás sea mejor hacer exámenes. Y eso era lo que tenía. Es el primer caso de la enfermedad fuera de Bolivia. Y solo pudo contagiarse de Carl Johnson. Aunque Patricia Webb sobrevive, la transmisión persona a persona pone en tela de juicio todo lo que saben de la enfermedad. Si no se frena a tiempo, parece que machupo podría propagarse más allá de las fronteras bolivianas. 6 semanas después de su partida, Johnson y Mackenzie regresan a San Joaquín. No están más cerca de descubrir al insecto vector. De 2.500 personas, quedaban 1.500. Estudiamos miles de especímenes, todos negativos. 0 absoluto. Entonces, esa no era la respuesta. El misterio se intensificó. ¿Cómo pasaba el virus del ratón a las personas? El trabajo continúa con el ratón reservorio. Los científicos esperan encontrar respuestas, pero una vez más, lo que creen que saben de la enfermedad se desafía. A Raúl Candia, el cazador jefe de Merle Coons, lo muerde un ratón infectado. Tranquilo, no hay problema. Tranquilo. Creíamos que Raúl era veterano de la enfermedad, que había tenido la enfermedad mucho antes de empezar a trabajar con nosotros y por lo tanto era inmune. Traeré alcohol para limpiar la mordedura. Llegó un día a trabajar con dolor de cabeza
y luego faltó al trabajo al día siguiente porque tenía fiebre y al tercer día lo hospitalizaron. Fue muy angustioso porque su esposa me buscó y me rogó que hiciera algo. Y desde luego, no es mucho lo que se puede hacer cuando se desarrolla la fiebre y aparecen los síntomas hemorrágicos. Su caso fue fatal. Fue muy triste. Ahora parece que la exposición previa a la enfermedad no garantiza inmunidad. Nada tiene sentido. En la Navidad del 63, cuando todos nos presionaban, no se nos ocurría un escenario que explicara toda la información que teníamos. No podíamos, nada tenía sentido, por más que tratáramos de acomodar la información para un lado y otro. La verdad, estábamos muy preocupados, creyendo que fracasaríamos en este intento. Han transcurrido 7 meses desde que los médicos llegaron a San Joaquín. En ese tiempo, más de 1000 personas han muerto o se han ido del pueblo debido a la enfermedad. Y ahora, César Lajuarón se convierte en la última víctima. La enfermedad me hacía sentir muy débil. Creí que era una gripe, pero una mañana, cuando me levanté, mi madre me cepilló los dientes y mis encías empezaron a sangrar. Entonces me limpia las encías y empieza a sangrar. Ni la nueva ciencia ni las viejas costumbres pueden proteger a la población. La presión fue enorme después de ese primer año. Teníamos el virus. Teníamos la información del ratón. No estábamos seguros que fuera el verdadero culpable. No encontramos nada en los ácaros. Gritaban en Bolivia, gritaban en la embajada estadounidense, decían, tienen que hacer algo. Lo único que podíamos hacer era tratar de matar al ratón. En un intento desesperado por controlar la enfermedad, idean un plan. Ponen trampas para ratones en la parte este del pueblo como experimento. ¿Controlar la población de ratones será suficiente para controlar la enfermedad? Cae un ratón tras otro en la misma trampa. Era fácil matarlos en estas trampas económicas. Con un poco de mantequilla de maní como carnada, los ratones llegaban de todas partes para hacerse matar. Los resultados son alentadores. A 2 semanas de poner las trampas en la parte este de la ciudad se registran menos casos de machupo. Por primera vez, están venciendo la enfermedad. Y Ron Mackenzie comprende en su trabajo por el pueblo que todo el tiempo ha faltado un control vital de los ratones. Nos dijo, ¿saben una cosa? Hay muchos perros, el pueblo está lleno de gallinas, los caballos abundan, pero no veo ningún gato. No lo veo. Según resultó, dentro de un programa de control de malaria que se había llevado a cabo unos años antes, se fumigó con DDT, en un esfuerzo por matar a los mosquitos que eran parte de la transmisión de esa enfermedad y probablemente, por accidente, mataron a los gatos del pueblo también. Posiblemente, el intento por erradicar una enfermedad ayudó al surgimiento de otra. Ron Mackenzie experimenta con gatos y encuentra que el virus machupo no los afecta. Si puede introducir gatos de nuevo al pueblo, quizá logren un control natural de los ratones. El Club Rotario de La Paz reunió 150 gatos y los envió en un avión. Enviemos nuestros gatos a San Joaquín y ayudemos a esa pobre gente a luchar contra la epidemia. Enviemos nuestros gatos a la guerra, por así decirlo. El resultado es el esperado. A medida que mueren los ratones, disminuyen los casos de la enfermedad.
Para finales de junio de 1964, 13 meses después de la llegada del equipo, no hay nuevos casos del virus machupo en el pueblo. Finalmente, después de 5 años de vivir en un terror constante, San Joaquín se libra de la enfermedad. Y César Lajuarón sobrevive para verlo. Ya sabíamos que eran los ratones. La gente tomó precauciones y limpió sus casas. La situación cambió increíblemente. Identificaron el huésped, en este caso Calomis calosus. Era el reservorio. Era el lugar en donde vivía el virus. Los ratones no se enfermaban, pero eran capaces de sostener la epidemia. Sin embargo, para los científicos aún queda un interrogante. ¿Cómo logran los ratones solos propagar la enfermedad en el pueblo? Finalmente, descubrimos que el ratón en cuestión, este pequeño Calomis, estaba infectado y transmitía el virus por medio de la orina. Algunos de ellos debían excretar 1 millón de dosis infecciosas por día. 1 millón. Fue un gran descubrimiento, le dio lógica a todo lo que habíamos encontrado en nuestra investigación. En la mañana, cuando la señora de la casa se despertaba y barría el piso de tierra, se levantaban las partículas del virus que había en la orina y quedaban suspendidas en el aire para luego ser inhaladas por las personas. Mantener la casa limpia no los protegía. Por el contrario, ayudaba a propagar el virus. Ron Mackenzie tenía razón. Parecía que las casas mismas estuvieran infectadas. Cuando nos dimos cuenta de eso, dijimos, ya todo se aclaró. Todo lo que hemos visto tiene sentido. Con este descubrimiento, el misterio de la epidemia machupo se resolvió. El sur del pueblo fue la parte que más sufrió porque tenía el mayor número de ratones infectados. Aunque la transmisión persona a persona ocurre ocasionalmente, es rara y no es un factor significativo en la propagación. La exposición previa sí trae inmunidad. En el caso de Raúl Candia, deducen hubo un diagnóstico errado antes de su llegada y no había tenido el virus. Y a Johnson y Mackenzie no los infectó un ácaro. Recapacitamos y miramos el calendario. Recordamos la gran fiesta que hubo en el pueblo. Eso ocurrió unos 6 días antes de que Mackenzie se enfermara. Hablamos al respecto y preguntamos con la gente. En efecto, Mackenzie y yo comimos queso blanco en esa fiesta. Kunz no quiso comer. Desde luego, los ratones comían queso y arroz en la noche, y las personas comían queso y arroz en el día. Hasta donde pudimos deducir, la única fuente de contagio que pudo existir fue el queso orinado por los ratones. Una vez superada la epidemia, el equipo se va de San Joaquín. El equipo se fue y hubo muchas lágrimas en el aeropuerto. Vivir en ese pueblo fue una gran lección de vida, del valor innato básico del espíritu humano. Esa gente era intrépida. Para mí fue un gran ejemplo, que siempre recordaré. Creo que la medicina es una profesión muy noble. Cuando creció, César Lajuarón estudió medicina también. Nos sentimos fortalecidos porque finalmente resolvieron el problema. Nos sentimos protegidos y especialmente agradecidos con estas personas por todo lo que hicieron. Nunca había estado involucrada con una epidemia y trabajar con los científicos y saber lo que eso exige. Y luego trabajar con la gente del pueblo fue una parte especial, muy importante de mi vida.
Después de terminar su trabajo en San Joaquín, Rose Navarro regresó a Estados Unidos y continúa trabajando como enfermera. Mi padre, Carl Johnson y Merrill Kunz recibieron la Orden del Cóndor, la condecoración civil más alta de Bolivia, por el trabajo que hicieron para controlar la epidemia. Ron Mackenzie trabajó en control de enfermedades en Sudamérica otros 15 años. Su sed de aventura satisfecha. Regresó con su familia a California y murió en 1996. Los estudios de animales de Merrill Kunz en la región de San Joaquín fueron tan meticulosos que descubrió un nuevo género de ratón. Lo llamaron Kunzia en su honor. Me inmortalicé con el nombre de un ratón grande de la vecindad de San Joaquín. Carl Johnson lucharía luego contra otro asesino mortal. En 1976 fue miembro de un equipo que identificó y le dio nombre al virus Ébola. En cuanto a mí respecta, el virus machupo fue y sigue siendo el periodo determinante en mi carrera científica. La pregunta era, después de esto, ¿cómo igualarlo? Aunque machupo se controló, nunca se encontró una cura. Aún hoy día se registran casos del virus, pero San Joaquín nunca volvió a sufrir una epidemia de la magnitud de la que controlaron estos médicos. Ellos ganaron una batalla crucial para la gente de la población, pero finalmente el virus machupo los sobrevivirá a todos. ¿Por qué presentamos todo este material? ¿Por qué ponemos a disposición suya en un programa entero, en un horario estelar como el de Sabor a Tierra? Porque creemos que es importante que usted conozca. Conocer es la base de evitar el temor. Esto ya está controlado. Es un virus que el momento en que se lo controla, y las características, el sangrado de encías, el enrojecimiento en el cuerpo, como hematomas y todo, si se lo trabaja a tiempo, se recuperan las personas. Desafortunadamente, las dos primeras víctimas no fueron atendidas en el momento adecuado. Ahora ya sabemos, en Atlanta, Estados Unidos, existe este lugar donde hay un acopio completo de los virus del mundo. Ellos ya conocen cómo funciona, ellos pueden colaborar al país. Ellos fueron los que nos dieron la alerta y nos dijeron que este era nuevamente el retorno del virus machupo. ¿Y por qué está sucediendo? La pregunta, ¿por qué los ratones están ingresando de nuevo a las comunidades? En fin, todo aquello solamente para que usted pueda tener calma. No se preocupe, no había alerta sanitaria, no se puso una alerta sanitaria. Este es un virus controlable, no tenemos que entrar en paranoia y afortunadamente todo hasta el momento está controlado y en las manos de nuestros profesionales. ¿Quién diría que los norteamericanos iban a poner su vida en los años 60 en riesgo para darnos la solución y para resolver un problema nuestro? Muchísimas gracias en nombre de los bolivianos y nosotros a seguir adelante, porque los virus mutan, pero afortunadamente la ciencia avanza. Un abrazo, hasta la próxima.